Igualatorio Cantabria, tu salud no tiene precio. 942 22 96 00 www.igualatoriocantabria.es. Un saludo, bienvenidos a Pulso Empresarial. A pesar de que estamos en plena canícula veraniega, nosotros estamos aquí al pie de cañón. Y a decir que en este mes de agosto, en el que suele haber pocas noticias económicas, pues este mes no es así. Hay desde luego, diría yo que hasta excesivas, y por lo tanto hay ingredientes para los próximos minutos y para hacer, esperamos, un programa de su agrado en el aspecto informativo. Aquí estamos con nuestro invitado habitual, experto en mercados, don Aurelio Sastre. Un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues sentamos que hoy leíamos en Expansión que al final todas las comunidades autónomas se sienten maltratadas por, bueno, pues lo que puede ser la financiación para el próximo año. Aquí la canción que se podía cantar, una canción que se cantaba mucho en el País Vasco, todos queremos más, a pesar de que evidentemente la mejora de la situación económica hace que las comunidades autónomas vayan a recibir más el próximo ejercicio, y a pesar de la famosa línea de financiación especial, el FLA, que desde luego el Fondo de Liquidez Autonómica, que ha facilitado hasta el mes de junio 22.110 millones de euros a las comunidades autónomas. De la cantidad total asciende a 30.191,5 al mes de junio. Es decir, que se está inyectando liquidez para pagar intereses, para pagar facturas al 0% prácticamente. Si el Estado no iría, prácticamente ninguna comunidad podría situar en el mercado de capitales su deuda. Por otro lado, nos encontramos, y trato de situar la polémica, porque esto es una polémica, los nuevos gobiernos que entran con ilusiones, con ganas de hacer cosas, pero que se chocan con una realidad económica, que la hubiera tenido el gobierno que hubiera estado, de centro, de derechas o de izquierdas. Bueno, pues en esta nos encontramos, unos que todos queremos más y todos ponemos el agua en nuestro molino, pero la realidad es numérica. España en 2 años tiene que cumplir su déficit y de algún sitio se tiene que quitar. Otra cosa es que se pueda hacer de una manera o de otra. Pues entramos en pleno debate, no en pleno debate, vamos a intentar clarificar con distancia de las fuerzas políticas y desde un punto de vista lo más objetivo posible. Sí, a veces da la impresión que en los cambios de gobierno supone un cambio de sentido, de dirección de la marcha de la sociedad, y en realidad los cambios para la sociedad no han sido tantos. O sea, quiero decir que ha habido casi puede decirse una revolución en España en relación con nuevos gobiernos que han llegado. Ha habido un vuelco total, pero la sociedad sigue con los mismos problemas y con las mismas cosas. O sea, los cambios, da la impresión, la vida ha cambiado para los políticos y para los gobiernos, pero para la gente, para la sociedad, no ha cambiado absolutamente nada. Es decir, esto sigue pues su evolución. En este caso, pues bueno, parece ser que las políticas que se han venido realizando de fuertes ajustes, de austeridad y tal, empiezan a dar resultados después de un gran sufrimiento de la población, porque yo creo que fueron medidas muy fuertes que deberían haber sido más distribuidas en el tiempo. Pero bueno, lo cierto es que en este momento pues parece ser que hay más inversión, que las empresas empiezan a salir a flote y que el empleo pues también empieza a fluir. Simultáneamente los bancos, por lo menos hasta el momento, parece ser que están dando más crédito. Esto se está viendo mucho en la adquisición de vivienda, que están saliendo, de manera que creo que estos
cambios que parecen muy drásticos cuando llegan los nuevos gobiernos, que parece que pasamos del día a la noche o de la noche al día. Para la sociedad no es así, no existe esa percepción, y yo cuando veo estas declaraciones pienso que siguen en sus 13, que piensan que todo el mundo gira a su alrededor, que porque ellos hayan tenido un cambio, que hayan pasado de la oposición al gobierno, esto todo el mundo lo tiene que percibir de esa manera, y no es así, porque la gente no está tanto en la política, la gente está mucho más en el día a día, en sus problemas, en pagar, en poder llegar a fin de mes, en poder pagar pues el colegio de sus hijos o en seguir teniendo una sanidad lo mejor posible. Por tanto, creo que todas estas situaciones que se vienen dando de crítica hacia unos presupuestos sin todavía prácticamente conocerlos a fondo y sin haberlos analizado, me parece que tienen mucho más que ver con la política y con la propaganda política que con la realidad social. Mire, hay un asunto que es importante, yo creo, y de cara a dar luz. Es decir, es frustrante, tiene que ser frustrante para un político el querer hacer cosas, tener ideas y no tener dinero. Y desde ahí entiendo la posición de la mayoría de las comunidades autónomas. Si eso lo tengo claro, tengo también meridianamente claro que para España es bueno, no es bueno, es muy bueno que dentro de 2 o 3 años estemos con un déficit aproximado al 0 o en torno al 1. Porque eso será bueno para todos los ciudadanos, es indiscutible. Por eso a mí me duele un poco este tipo de cuestiones. Otra cosa hubiera sido que evidentemente este aterrizaje de ajuste, en vez de haber sido en X años, fuera en 2 o en 3 más. Eso sí que desde luego se podría haber hecho y no fuera tan de repente. Y vamos a aterrizar en el asunto de Cantabria. El asunto de Cantabria, que evidentemente hace que tenga que ahorrarse, se habla del gobierno que va a tener que ajustar, el gobierno de Cantabria, y es verdad, en torno a 112 millones de euros. ¿Por qué tiene que ajustarse? Porque el año pasado no se cumplió el déficit. Hubo que hacer una serie de apuntes o por circunstancias que no voy a entrar a juzgar, no se cumplió el déficit. Entonces, hubiera estado este gobierno, usted hubiera estado el otro, este año hay que hacer el ajuste. Pero hay una cuestión importante. Vamos a tener el fondo de liquidez autonómica para pagar facturas, para pagar, etcétera. Luego, lo que habrá que hacer es, pues, potenciar unas cosas en detrimento de otras. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si Cantabria tiene que ajustar de 112 millones de euros, lo que va a hacer es potenciar aquello que es más importante en detrimento de lo menos importante. Pero es muy importante, y perdón por la reiteración de palabras, cumplir el déficit de cara a 2 años, ¿no? Hombre, yo creo que hay que estar en esa onda. La situación que se vive no es para dispendios, porque efectivamente hay que cumplir un déficit. Esto es lo que dará una garantía de estabilidad económica y sobre todo de solvencia para los gobiernos y de prestigio, y eso puede redundar también en una mayor captación posteriormente pues de otros tipos de fondos. O sea que hay que dar, yo creo que tenemos que dar esa idea de un equilibrio económico, ¿no? Y lo del déficit pues es fundamental, aunque sabemos que se establecen cifras, pero pocas veces se cumple, pues porque luego fíjese que hay una flexibilidad. Pero hay que ver el horizonte. España estaba en el 9 casi. Claro, y ahora estamos en torno al 4 o al 3 ya. Vamos a ver. Es decir, es que reconocer que esto está siendo bueno y que nos estamos financiando casi gratis, que es que sería mejor seguir con una financiación, con una prima de riesgo desbocada, imposible de acceder a los mercados. Es que esa es la pregunta que tenemos que hacernos colectivamente. Claro, por eso hay que olvidarse de que hay elecciones dentro de 4 meses y entrar en los datos técnicos, porque al final esto es técnico, no es político, por mucho que se quiera decir. Puede ser político en hacerlo en 4 años o hacerlo en 6, eso sí es político. Pero al final hay que hacerlo. Es decir, usted compra un coche y le financia 4 años. Bueno, puede llegar con la financiera a un acuerdo, lo voy a hacer a 6. Sí, bien, eso sí es político. Sí, efectivamente. Eso sí es político. Las fórmulas. Y yo ahí entiendo que puede haber
desacuerdos entre los partidos, y que cada uno, pero lo que no es político, lo que no se puede es tampoco engañar diciendo que esto no se puede hacer, que el dinero es ilimitado, porque esto es lo que nos ha conducido a la situación anterior. Sí, esto hay que reconocer que hace 4 años España estaba, abocada a una situación dramática. Esa es la realidad, con unos intereses, primero que muchas dificultades para financiarse, y muchas dificultades y muy caro el endeudamiento, ¿no? Solamente lo que se pagaba en intereses de deuda eran unas cifras importantísimas que hoy quedan, al estar la prima de riesgo casi 4 veces por debajo de esto, pues lógicamente las cantidades que se pagaban por tipos de interés, pues hoy se han disminuido a una 1/4 parte, y esto libera una cantidad de fondos enorme pues para otras cosas. Pero yo veo en el discurso de los gobiernos es que no hace 2 meses se nos decía, se había prometido, se exigía la cantidad de cosas que había que hacer, había que tocar todos los aspectos sociales, en todo esto había que invertir, se le exigía al gobierno que había, pues efectivamente, asignar partidas para todo este tipo de gastos. Y todavía prácticamente casi no se ha tomado posesión. Se dice, la situación que se vive nosotros no la esperábamos. Este discurso, yo pienso que el gobierno anterior se tiene que estar frotando las manos, porque bueno, si están diciendo lo mismo que decíamos nosotros cuando llegamos y que nos criticaban, creo que deben una diferencia, que ahora hay un fondo, y voy a dar unos datos, que evita que haya facturas, que todas las facturas. No hay, claro, en los 7 meses, vamos a dar unos datos, perdón, en los 7 meses llegamos de año, a través del pago a proveedores, se ha atendido en toda España, ¿no? Unos 6.000 millones de euros. El importe de facturas abonado a proveedores es el siguiente: 2.600 y pico a Comunidad Valenciana. Bueno, pago de proveedores a Cantabria, voy a buscarlo, 51.976.000. Esto permite que los proveedores, el que sirve productos a las entidades públicas, pueda cobrar y no tenga las facturas 10 meses o 12 meses. Entonces, ¿por qué no se hace un debate técnico en el que seguro que no todo se está haciendo bien? Estoy seguro, y que todos tienen su parte de razón, como es la vida misma, pero claro, hay la tentación siempre de hacer política. Estamos a 4 meses de las elecciones y hay la tentación de hacer política en todo, y entonces ¿eso qué hace? Se lleva al engaño otra vez a la sociedad. Pero la realidad es que el gobierno central está siendo examinado por Bruselas y tiene que cumplir el déficit. No, el pago que se ha hecho de facturas a proveedores ha sido decisivo en la creación de empleo. Nosotros hemos venido comentando, porque además aquí había mucha pequeña empresa y también mucho autónomo que estaba en una situación difícil. El hecho de haber podido cobrar todo esto ha contribuido a que esas empresas continúen adelante, que se creen nuevos empleos. En fin, ha sido yo diría, dar oxígeno a toda esa pequeña empresa con todo el pago que se ha hecho a proveedores. Eran facturas que estaban ahí. Ahora en este momento se empiezan a cortar, al menos esto es en las declaraciones que han hecho recientemente. La vicepresidenta ha dicho que de momento todas esas partidas asignadas y que había que pagar, vencimientos y tal, que es verdad, los 120 millones, es una situación complicada. Nosotros sabemos que no estamos para tirar, pero yo es que esto también lo sabía hace 2 meses. Pero yo creo que esto lo saben. Parece que lo único que no lo sabían es que esto le hubiera pasado a cualquier gobierno. O sea, otro u otro. Es la realidad que se encontraba cualquier gobierno en el tema. Otra cosa es que uno vaya con ilusiones, que eso sí es lo que yo entiendo, de hacer cosas que uno ha prometido, pero bueno, que se eso es lo que ese es el problema. El problema es que en España ha pasado con gobiernos de diferentes signos. En las elecciones se promete el oro y el moro, sin ser conscientes de que la realidad es la que es. Pero vamos a ver, don Gervasio, yo creo que los políticos deberían cuidar. Yo creo que aquí nosotros no hacemos críticas, simplemente comentamos situaciones que se dan y que a lo mejor si las tuvieran en cuenta, pues no digo que nosotros vayamos a sentar. Lo ven bajo sus prismas. Pero fíjese, hace 2 meses se decía que la situación, que se iban a hacer cosas, que se iban a prometer. Hoy llegan y se encuentran, dicen, con la gran sorpresa de que las cosas no estaban como ellos pensaban. Pero vamos a ver, estos señores no han salido del Parlamento. Ahí siguen controlando la actividad política y económica de la región.
Lo sabíamos gente que no estamos ahí y no lo sabían los políticos que están cobrando por ello. Mejor que nosotros. Y que viven. Pero la política es otra cosa. Pero bueno, yo creo es el arte de hacer ver otras cosas. Tienen que dejar de tratar a la gente como si la gente fuera tonta o como si fuéramos todos niños. Creo que a la gente hay que darle un discurso maduro, coherente y respetuoso. Sí es discutible políticamente, y eso sí es una cosa que dicen las comunidades, que la tarta grande de España, los sacrificios se reparten equilibradamente entre comunidades y gobierno del Estado. Ahí sí pueden tener, no lo sé exactamente porque no tengo datos, razón de que los esfuerzos sean más de uno, porque el reparte, se lleva, sabe usted el refrán, la mejor parte. Sí. Y que el esfuerzo que tenga que hacer el Estado, ¿no?, que le ha hecho, sea menor, pero es que tenemos un ejemplo. Los ayuntamientos han conseguido el objetivo, todos. Claro. ¿Por qué los ayuntamientos de España, que son la primera función, claro, como son más débiles, les han apretado las clavijas y lo han cumplido y tienen hasta superávit? Lo hacen, ¿y por qué las comunidades no? Esta es una pregunta muy interesante. Y además lo han hecho de signo de todo tipo, de signo de centro, derecha, de izquierda, cosa que me alegra un montón. Y hoy los ayuntamientos están dando un ejemplo. En los ayuntamientos y también yo diría que de rebote en las comunidades, hoy, bueno, el control de estas organizaciones por parte del ciudadano es mayor, pero también parece que les ha entrado un poco el sentido común, porque aquellos dispendios tan enormes, aquellos polideportivos y 2 polideportivos en vez de 1, los aeropuertos, todas estas cosas pues tenían una incidencia enorme en el gasto y además uno considera, ¿eran necesarias esas cosas? Pues no, ¿y por qué se hacían? Pues ahí entran sospechas. Pero es que los ayuntamientos en 4 años hoy los ayuntamientos en eso sí que se han apretado el cinturón y además yo creo que muchos han recortado gastos, se han quitado personal, se han bajado sueldos los alcaldes, han estado yo creo que en una línea mucho más racional, pues porque tenían al pueblo que lo estaba mirando muy de cerca y la gente, ya sabe usted que es mucho mejor cuando sabe que se la está mirando, ¿no? Creo que las comunidades autónomas tienen que empezar a racionalizar el gasto y lo que usted decía cuando al principio, habrá que ver prioridades y habrá cosas que no se pueden tocar, habrá otras que efectivamente habrá que restringir. Altos cargos, pues creo que eso hay que mirarlo mucho antes de nombrar un nuevo alto cargo, ¿no? Porque hoy en este sentido parece que es mucho más colocar a personas afines que cubrir una necesidad concreta. Creo que estas cosas hay que hacerlas. Pero yo también pediría un poco a los nuevos políticos que dejen de actuar como se ha venido haciendo hasta ahora, echando la culpa al anterior, echando la culpa a la... ha sido el anterior y el anterior. Creo que nosotros ya, los ciudadanos, queremos que se mire hacia adelante, que con los recursos que tengan los optimicen al máximo, hagan lo más que puedan, nos expliquen aquello que no se puede hacer y por qué no se puede hacer, y la crítica al otro partido, pues bueno, tendrán que hacerla porque están en ese juego, pero yo creo que una crítica exacerbada tampoco conduce a nada. Bueno, usted está pidiendo peras al olmo porque pedir un debate técnico entre políticos eso es imposible porque van a llevar el agua a su molino, porque sucede un poco, yo lo comparo cada vez más a los seguidores con respeto, no lo digo, a los hooligans, a los seguidores de un equipo. Solo ven los penaltis en el área contraria y en el propio, y hay que ganar como fuera. Claro, eso es muy difícil. Dos hooligans discutiendo casi nunca se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque no van a buscar, esto ha sido penalti y no ha sido penalti. La gente tiene memoria. Y la verdad, pues no está nunca de un lado. Nosotros los que buscamos la moderación y el sentido común, a veces tenemos dificultades. Tenemos dificultades porque no entendemos cosas, pero por eso lo que intentamos en este programa es tender puentes y racionalizar las cosas. Ni tan bueno ni tan malo, ni mejor ni peor, sino sensatamente decir, eso sí, nos mojamos. España tiene que cumplir el déficit en 3 o 4 años. España tiene que ser un país que no puede seguir aumentando su deuda indefinidamente. Esa deuda casi del 100% del PIB tiene que ir bajando poco a poco. España, que ha tenido hace días por primera vez un superávit primario, descontando intereses, tiene que hacer que dentro de 3 años no haya un superávit primario. Otra cosa es que hubiera una catástrofe, un terremoto y que haya que endeudarse.
Yo creo que cuestiones... en este momento que ya empieza a haber más empleo, que empieza a haber más recaudación por impuestos, que empieza a haber más recaudación de la seguridad social, va a haber más, ese va a ser el camino para bajar la deuda, no depender tanto de bancos y de la deuda pública, ¿no? Ya verá usted el IVA. Tiene que recaudar. El IVA en octubre se va a salir en España, recaudación. No, está claro. Está siendo un verano extraordinario. Y hace falta fomentar el consumo interno. Yo creo que ese es un elemento fundamental, ¿no? Y para eso la gente tiene que tener recursos, los salarios tienen que ir también mejorando, y yo creo que esto se va a dar de una forma prácticamente natural. Pues teníamos el tema de China, que se han marchado de la bolsa 20 millones de pequeños inversores de la bolsa china en el mes de julio, chinos todos, y que aquello pues lo habíamos anunciado, y no somos gurús, hace 2 o 3 años que no podía existir una economía tan dual, de tanto rico y tanto pobre, y bueno, hablaremos, esperemos que no hablemos con dolor. Les deseamos una buena semana de verano, que tengan unos buenos días de descanso, abran la mente, tranquilicen el espíritu y les deseamos paz y bien. Gracias, don Aurelio. Gracias. Igualatorio Cantabria, tu salud no tiene precio. 942 22 96 00 www.igualatoriocantabria.es